Los Olvidados de 1950. Fue dirigida por el destacado cineasta español Luis Buñuel. El guión de la película fue escrito por Luis Buñuel en colaboración con Luis Alcoriza. La apertura musical de la película fue creada por el compositor Gustavo Pitaluga. Los Olvidados recibió el prestigioso premio a la mejor dirección del Festival de Cine de Cannes de 1951, además de ser galardonada como el premio al mejor director en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián en el mismo año. La película es ampliamente reconocida por su influencia en el cine y su impacto en la representación de la realidad social en la pantalla grande. Además de estos logros, ha recibido elogios de críticos de cine y se le considera una obra maestra del cine mexicano y del cine mundial. Los actores principales que concluían la película eran Alfonso Mejía, quien interpretó el papel principal de Pedro, Roberto Cobo como el Jaibo y Estela Inda como la madre de Pedro. Después de todo esto, hoy les daré una reseña sobre Los Olvidados de 1950. La película aborda la vida de un grupo de niños marginales que viven en la Ciudad de México. La trama se centra en la difícil existencia de estos jóvenes, quienes luchan por sobrevivir en un entorno de pobreza y violencia. La película ofrece una mirada cruda y realista a la vida en las calles, mostrando la brutalidad, la delincuencia y la falta de oportunidades a enfrente de estos niños. A través de la película de uno de los protagonistas, el Jaibo, la película que explora la delincuencia juvenil y las luchas internas del personaje. Así también el título, Los Olvidados, se refiere a las personas marginadas y olvidadas por la sociedad. En este caso, a los niños que viven en situaciones de extrema pobreza y marginación en las calles de la Ciudad de México. Pero el título no solo se encuentra ahí para darle un nombre a la película, sino que también tiene algunos enigmas. ¿Quiénes son los olvidados? ¿Por qué han sido olvidados? ¿Cuál es su historia? ¿Y qué mensaje intenta transmitir la película? Antes de ver la película, por el título me imaginé personas que son olvidadas por la sociedad, y creo que estaba en lo correcto, ya que habla de eso mismo en la película. La película comienza con una poderosa secuencia de imágenes que presenta un contraste impactante. Inicialmente se nos muestra vistas impresionantes de edificios relucientes y deslumbrantes de otros países, mientras que en una voz en off plantea la idea de la cruda realidad oculta tras la fachada de la prosperidad. Este montaje crea una sensación de asombro y admiración por la belleza y el progreso, pero rápidamente nos lleva a la cruda verdad. La transición nos sumerge en un entorno urbano devastado y abandonado, donde un grupo de jóvenes juega en medio de la desolación. Este cambio brusco de escenario resalta el contraste entre la apariencia inicial de la prosperidad y la realidad cruda enfrente de los niños. Esta técnica no solo sorprende al espectador, sino que también lo invita a reflexionar sobre la desigualdad social y la lucha por la supervivencia que enfrentan las personas marginadas de la sociedad. Indiscutiblemente, la película se adentra a la cruda realidad de la pobreza y la lucha de la supervivencia. A lo largo de la trama se nos presenta de manera conmovedora cómo las personas marginadas se ven inmersas en un entorno de privaciones y desafíos. La película se sumerge en la vida de estos personajes, lo que permite al espectador presenciar de cerca sus luchas, sus relaciones y su desesperación mientras intenta sobrevivir en un entorno adverso. Es un retrato honesto y conmovedor de la vida a quienes a menudo son olvidados por la sociedad. La relación entre sonido y la imagen es fundamental para transmitir la atmósfera opresiva y narrativa de la historia. En algunas escenas el sonido puede ser igual o incluso más importante que la imagen para transmitir emociones y significados. Aquí hay un ejemplo de cómo el sonido desempeña un papel crucial en las películas. Escenas de violencia y tensión. En varias escenas de la película que involucran violencia, el sonido se convierte en un elemento esencial. Los gritos, golpes, llantos y sonidos de pelea crean una atmósfera de tensión y angustia. Estos efectos de tensión son a menudo más impactantes que la imagen visual, ya que el espectador puede sentir la brutalidad y la crueldad de la situación a través de los sonidos. Además, la música y la banda sonora también son importantes en la película, ya que contribuyen a establecer el tono emocional de la historia. La música, que combina los elementos de música folclórica mexicana y atonalidad, aporta una dimensión adicional a la película y refuerza su contenido social y político. Los movimientos de cámara desempeñan un papel importante en la presentación de la historia y la creación de significados. En varias ocasiones, Buñuel utiliza planos secuencia largos y fluidos para seguir a los personajes a través de los barrios marginales. Estos planos secuencia capturan la dinámica de la vida de la calle y reflejan la sensación de caos y desorden en la que viven los personajes. En ciertos momentos, la cámara asume la perspectiva de los personajes, lo que permite al espectador experimentar la historia desde el punto de vista del personaje. Este enfoque subjetivo ayuda a crear la empatía con el personaje y comprender su experiencia. Buñuel utiliza encuadres expresivos para destacar elementos específicos en la historia.
Por ejemplo, utiliza primeros planos para resaltar expresiones faciales de los personajes y sus emociones. También utiliza encuadres más amplios para mostrar la opresión y la falta de espacio en los barrios marginales. Los planos de movimiento de cámara y los encuadres también se utilizan para transmitir simbolismo. Por ejemplo, la película presenta escenas en las que personajes se sienten atrapados o marginados y la cámara puede reflejar eso a través de su comprensión. También quiero hablar del simbolismo de la gallina, el cual se demuestra varias veces. Al momento de ver la película no entendía muy bien, pero después de analizarla lo entendí. La gallina simboliza que actos violentos sucederán en la película, o que están a punto de suceder. Esto lo podemos ver en varios puntos de la película si analizamos bien, ya que la gallina aparece muchas veces dentro de la película. Y esto tiene, claro, un significado simbólico. Ahora mencionaré las escenas de la película, las cuales me parecen las más importantes. La escena del asesinato. Esta secuencia crucial cuando el Jaibo asesina a Julián en un momento de conflicto. Este acto de violencia, combina el rumbo de la historia y presenta un punto de no retorno en la trama. También revela aspectos importantes de la psicología del Jaibo y su transformación en un personaje trágico. La secuencia de muerte del Jaibo. El desenlace de la película involucra una confrontación final entre Pedro y el Jaibo. Esta secuencia es impactante y simbólica, ya que representa la inevitable destrucción del Jaibo debido a sus acciones violentas y su carácter trágico. Además, refleja la naturaleza implacable del ciclo de violencia en el que están atrapados. Ahora bien, tendremos una pregunta importante. ¿Qué resulta más importante, contar una historia o representar una técnica cinematográfica? Bien, ambas son importantes dentro de la película, pero nunca va a ser mejor una técnica cinematográfica a contar una historia. Ya que aunque tengas bajo presupuesto, puedes contar una historia increíble sin tener grandes técnicas cinematográficas. Pero ambas van de la mano. Así que el desenlace final es que la historia es mucho más importante que la técnica cinematográfica. Los Olvidados es una película con una fuerte carga social y que arroja luz sobre las duras realidades de las vidas pobres y la de la marginación. La película es un retrato brutal de la violencia, la desesperación y la falta de oportunidades que enfrentan los jóvenes protagonistas. Luis Buñuel utiliza una técnica cinematográfica innovadora y efectiva para presentar historias, incluyendo la cámara en mano, planos secuencias y encuadres expresivos que ayudan a crear una atmósfera realista y opresiva. La película plantea preguntas profundas sobre la naturaleza de la crueldad, la influencia del entorno en el comportamiento humano y la búsqueda de la redención a un mundo marcado por la pobreza y la violencia. A través de personajes complejos como Pedro y el Jaibo, la película pone en manifiesto la complejidad de las relaciones humanas y la lucha por la supervivencia en condiciones adversas. En esa instancia, Los Olvidados es una obra maestra del cine que trasciende en su tiempo y lugar producción para abordar en temas universales. La película es un recordatorio de las desigualdades sociales y la dificultad que enfrentan las personas marginadas en este mundo. Es una obra cinematográfica impactante que sigue siendo relevante y poderosa en la actualidad.